Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta. Soy Hilarión. Mi corazón está exuberante por la oportunidad de traerles una vez más algo que puede ayudar a sus almas a dejar atrás todo lo que han almacenado, que han guardado a lo largo del tiempo. La gran pregunta es, ¿por qué sus almas lo guardan? Así que voy a trazar un paralelismo. Estás en la escuela, en un nivel ligeramente temprano, y tienes un problema muy difícil de resolver. Muchos días piensas, miras el problema y no puedes resolverlo. Hasta que un día, una idea luminosa viene a sus mentes y el problema se resuelve. Así que tomas esa respuesta, esa solución, y la mantienes, porque más adelante en otro problema similar, sabrás cómo comenzar y obtener la solución nuevamente. Entonces, al hacer un paralelo, eso es lo que hacen sus almas. Con cada sufrimiento, cada dolor, cada tragedia, se mantiene como una forma de recuerdo, recordar que ese camino condujo a soluciones terribles, ese camino tuvo consecuencias dolorosas, ese camino tuvo mucho dolor. Es como un cofre de recuerdos. Esto sería válido si cada encarnación el alma pudiera abrir ese cofre y recordar, mira, cada mensaje dejado para el futuro. Pero esto no sucedió, porque con cada nueva encarnación, las almas no podían recordar lo que habían hecho, exactamente para que pudieran pasar por todo el proceso por el que pasaron a lo largo del tiempo. Entonces ese cofre estaba siendo cargado, llenado por eones. No solo contiene sentimientos negativos, también tiene buenos caminos, también tiene momentos de alegría y felicidad. Pero la gran mayoría de los momentos que se almacenan allí son de dolor, sufrimiento y otros sentimientos que en realidad no resuenan con el amor. Este paseo de evolución es la oportunidad que sus almas están teniendo para limpiar este cofre, para hacer una gran limpieza profunda, porque todo allí es muy viejo, ya está atascado, emplumado, oxidado, roto, nada más tiene la forma del tiempo que fue creado. Por supuesto, los sentimientos no tienen forma, esta es solo una forma de explicarte que está muy arraigado, muy solidificado. Es como si los sentimientos se hubieran acumulado con el tiempo y formaran grandes piedras, grandes bloques de la misma energía. Así que romper estos bloques, estas piedras, no es fácil, no es un proceso simple. Sus voluntades humanas no son suficientes para romperlos. Si es necesaria una fuerza mucho mayor y más poderosa, que pueda romper efectivamente esos lazos y disolver todos esos sentimientos. Pero una cosa que tiene que quedar muy clara, no estás simplemente deshaciéndote de todo, sería muy fácil, incluso sería, acelerar todo el proceso y ascender rápidamente. Así que no funciona del todo de esta manera. Digamos que con cada piedra que se disuelve, las lecciones que ya se han aprendido con el tiempo se disuelven efectivamente, se han ido, son transmutados en amor y luz por la llama violeta. Sí, con cada meditación que haces, no importa cómo sea la meditación, lo que sale de ti siempre se transmuta en amor y luz. Este es el equilibrio del universo. No podemos lanzar energías de baja vibración al universo, siempre debemos lanzar amor y luz. Así que seguimos adelante. Esas energías que estaban en esas piedras y que ya han sido capturadas se disuelven. Aquellos que aún carecen de aprendizaje, estos permanecen, pero ya no permanecen en el cofre, llegan a su tiempo presente, se hacen visibles y palpables en este tiempo presente. Así que puede ser que empiecen a aparecer muchos problemas, que necesites tomar decisiones, necesites hacer algunas acciones que ni siquiera imaginas. Pero nada aparecerá por ahora, esto será para la siguiente fase. En esta etapa de la caminata, estás limpiando, estás tirando lo que se puede jugar y te estarás metiendo en tus caminos, en lo que necesita ser aprendido. No hay lecciones de escapatoria. No todos estamos pasando por las pruebas sin que usted tome las pruebas. Solo estamos ayudando a cada uno de ustedes
a elevar sus almas y, en consecuencia, tener la oportunidad de esperar cada sombra que necesita ser tratada. Eso es lo que vamos a hacer. Nada de caminar es simple, no caminar es fácil. Vas a tener dificultades. Pero les digo a cada uno de ustedes, hagan donde y tendrán nuestra ayuda, pasen por cada problema, pero mirándolo de frente, mirando y ejecutando lo que hay que hacer. Es la siguiente fase de la caminata. Y continuaremos allí junto con ustedes, trayendo fuerza, inteligencia, sabiduría y luz para que puedan tratar todo lo que aparece. Y una cosa que debe quedar clara, es obligatorio que todas las meditaciones se hagan preferiblemente en el orden en que se publican. No cambies el orden. Si tienes ganas de repetirlo, repítelo. Es porque sus propias almas les darán la intuición para repetirlo. Ahora, no cambies el orden. Puedes hacer tantas meditaciones como quieras en un solo día, solo hazlo en la secuencia presentada y no te saltes ninguna. Hazlo a las 21 am en la secuencia en la que se coloca. No tengas miedo, superarás todo, porque tendrás nuestra ayuda. De hecho, esperamos que nunca olvides que tienes nuestra ayuda en todo momento. Solo pregunte. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.